ya está en nuestro país y Miguel Ángel Rodríguez Mackey ya está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Él ha sido canciller de la República y le agradecemos los minutos que nos da para saber si la OEA va a llegar a algún puerto, nos va a decir qué hacer. Les decía a nuestros oyentes temprano que lo que yo es lo único que la única esperanza que puedo tener en este tema es de que la OEA dé algunas recomendaciones, ¿no? De lo que pasa en el Perú en su informe y quedemos ahí y que luego de esta semana donde vamos a ir bien vestiditos a las reuniones, bien educaditos, ¿no? A las mismas, la situación política regrese a su cauce de conflictividad la próxima semana. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes la presencia ya de los miembros de la OEA en el Perú, el trabajo que van a realizar y si pueden hacer algo para bajarle tensiones al conflicto político que hay en el Perú? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de todo Tacna, del sur de la patria, de todo el Perú. Muchas gracias por la invitación que siempre me formulas, siempre muy honrado. Fíjate, Fernando, es bueno hacer una recapitulación para que la gente nos ve y nos escucha. Es bueno decir que la presencia del grupo de alto nivel de la OEA aquí en Lima, en nuestro país, se debe fundamentalmente a un pedido formulado por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Activó la Carta Democrática Interamericana. Hemos dicho que no es un tratado, y si no es un tratado no obliga, pero si es una carta política, qué duda cabe, que tiene que ver con el asunto de la gobernabilidad en el continente, con la democracia y con los estándares de que en verdad se registre la marcha veraz, eficaz de nuestra vida democrática. Fue esa carta, ese oficio enviado, la Secretaría General de la OEA lo hizo suya, la llevó al Consejo Permanente donde se reúnen todos los representantes diplomáticos de los países que son 35. Al final han aprobado que venga esta comisión, este grupo de alto nivel, que como bien dices, llegó al Perú el día de ayer. Ayer han tenido su encuentro entre ellos, los que integran esta comisión, son 8, pero hoy día comienzan sus actividades. Entonces, lo primero que me preocupa es el cortísimo tiempo de la visita. Mira, para tener una visión cabal, completa de lo que está pasando en el país, creo que era para 3 o 4 días, por lo menos para que no solamente sea escuchar, Fernando, sino también hacer preguntas, reflexiones, un ida y vuelta. En el corto tiempo que van a estar con una agenda muy apretada, en verdad solamente es para ser receptivos, escuchar, escuchar y escuchar. ¿Cuál es el momento de la conclusión? No lo veo porque los 2 días van a ser intensos para el grupo de alto nivel. Entonces, eso es, a mi juicio, un limitante. Quizás sea una ventaja el hecho de que el grupo esté formado por cancilleres realmente de primer nivel. Yo conozco a 2 de ellos, Juan Carlos Holguín de Ecuador, Cafiero de Argentina, fundamentalmente, y creo que eso puede ayudar un poco a aligerar el proceso. Pero lo cierto es que este grupo de alto nivel no tiene ninguna función fiscalizadora, no tiene ninguna función, digamos, jurisdiccional, no son jueces, no son fiscales, son, digamos, actores políticos, diplomáticos, en ese nivel vienen, y claro, lo bueno sería, no conocemos la agenda, pero que se reúnan, Fernando, con todos, ¿eh? O sea, cuando digo todos es no solamente a las instituciones públicas, a los titulares de las instituciones nacionales, sino también a la sociedad nacional. Sería bueno que se reúnen con sindicatos, con, digamos, con instituciones de la sociedad civil, para tener una visión más comprensiva y más elástica de lo que está pasando. Al final, como sabes, la comisión emitirá un informe
y hasta allí habrá llegado. O sea, ellos no vienen a resolver un problema en el Perú, tampoco creo que lo crean así, y nosotros no deberíamos tener esa mirada esperanzadora que vienen de fuera a solucionarnos los problemas. Tenemos que entender que más allá de la OEA, nosotros deberíamos arreglar nuestros problemas, Fernando. Deberíamos activar el acuerdo nacional en la verdadera dimensión que corresponde a nuestra vida nacional, que sigue lamentablemente, es verdad, muy polarizada. Pero seamos conscientes, a esta altura creo que realistamente no somos capaces internamente de solucionar el problema. Yo no estoy tan seguro de eso, Fernando. Yo creo que en verdad fui entrenado para creer siempre en los espacios de negociación, de diálogo, y yo no creo sino en lo que decía mi maestro en la Cancillería, Gonzalo Fernández Puyó. Hay que siempre mirar, Miguel Ángel me decía, la ventana, una ventana abierta. Y creo que los peruanos deberíamos buscar un espacio para recrear la posibilidad de, con buena fe, sentarnos, que las instituciones tutelares, pero eso, Fernando, tiene que ser promovido y tiene que haber intencionalidad manifiesta. Y solamente así vamos a poder alcanzar un derrotero inmediato para el Perú. Mira, la OEA viene, ya lo hemos dicho de mil maneras, y el modus operandi con el que está viniendo no ha sido el mejor. Hemos visto a un secretario general de la OEA, el señor Almagro, bastante parcializado y que no reporta esa visión ecuménica panamericana que tuvo la OEA. Tenemos que ser claros. Más allá de que los miembros del grupo de alto nivel son profesionales de primer nivel y seguramente vienen con ese mismo sentido de pulcritud, y les pedimos a ellos en consecuencia que sean lo más objetivos posibles con todo lo que vean y tengan a la mano en el país. Yo sí creería, Fernando, que deberíamos tener mucho cuidado a la hora de establecer estas relaciones de conversación. Por ejemplo, el derecho interno es intocable, es impoluto. Y yo creo que el grupo de alto nivel, que es respetable, no puede ingresar en el derecho interno ni mirar cuestiones de carácter jurisdiccional o procesal. Cuidado con eso. Es más, te lo digo de otra manera, no todavía termino de entender, repito, no tengo la agenda, pero no entiendo por qué tendría que reunirse el grupo de alto nivel, por ejemplo, con los miembros del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Cuál es el objeto? Si un tribunal es absolutamente oxígeno a los espacios de la Carta Democrática Interamericana, a los espacios de la vida política en el sentido político mismo. Los magistrados deben de sustraerse, Fernando. Los magistrados deben estar en un acto al margen. Son magistrados. Y por cierto, no deberían estar yendo a la televisión. Cuidado con eso. El magistrado tiene que ser un actor de la vida nacional, involucrado en la revisión de asuntos constitucionales y como máximos interpretadores de la Constitución política, y no estar, digamos, en la vorágine política, como por ejemplo sí le puede corresponder a los congresistas o sí le puede corresponder a otros actores visibles de la vida del país. Ahora, el tiempo es lo primero que cuestionas. Muy poco tiempo para 48 horas para empaparse de la realidad en nuestro país. Pero, ¿ya tienen una idea de lo que pasa en el país o no? Sí, sí, es verdad, tienen una idea preliminar. Pero Fernando, permíteme decirte, yo también he sido parte de grupos de visitas a otros países como observador internacional fundamentalmente. Nada reemplaza a la visita in loco, al trabajo de campo, al face to face, al encuentro.
nada lo reemplaza. Por eso creo que Claro. el grupo de alto nivel, digamos, con los contertulios que van a tener en estos 2 días intensos, tendrán una visión más completa, tenemos que ser claros en decirlo, más cabal de la realidad peruana. Y la ventaja es que son gente que conoce, o sea, no son gente que viene por primera vez a un modus operandi de esta naturaleza. Son gente que sabe a dónde ha llegado y qué es lo que busca. A Los ver, 2 días es muy corto y además se ensanche, ¿no? claro. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la comisión? ¿Nos da un informe a nosotros o ese lo eleva a la OEA? Sí, el informe, Fernando, es un informe que ellos van a elaborar una vez concluidas sus funciones en el Perú, y ese informe se eleva efectivamente al Consejo Permanente a través de la Secretaría General de la OEA, que es el funcionario que cuenta justamente este trabajo en el marco de la OEA. El Consejo Permanente hará una evaluación del contenido de ese informe y podrá tomar algunos caminos. Digamos, siempre me pongo en el camino más extremo, ¿ya? ¿Y qué es lo más extremo? Pues lo más extremo posible es que, digamos, pueda presentarse la posibilidad de recurrir a un espacio donde se pueda decidir la suspensión del Perú de la OEA. Eso sí sería grave, Fernando. Y claro, Pero para eso estaríamos, tendría que tener una opinión contraria al gobierno, al Ejecutivo, bueno, no tiene que ser contrario al ¿no? Ejecutivo. Tiene que ser una posición donde encuentran realmente que existe un riesgo de la Ya, gobernabilidad en el Perú. ya. Y ese riesgo nos lleva entonces a los otros 2 artículos, Ujú, que son, recordarás tú, 2021, sobre la ruptura, ujú. la posibilidad de una ruptura del régimen democrático o que ésta se convierta en insalvable. ¿Podría decir el informe de que hay un riesgo a la gobernabilidad por constantes acciones del legislativo de querer sacar al presidente de la República del Ejecutivo? Fíjate, Fernando, el caso que yo te pongo es un caso extremo. Yo no Ya. creo que vaya a pasar eso y no creo que las pugnas del derecho nacional, las pugnas internas, Mm. nos vayan a producir la consecuencia de lo que estamos diciendo. No Claro, pero creo el eso. informe podría golpear a uno de los dos, ¿crees El tú? informe, Fernando, el informe al final va a golpear a todos los peruanos. Ya. Porque te imaginas tú que el caso Mm. extremis sea la decisión de la suspensión del Perú de la OEA, eso no va a afectar al gobierno solamente, sino también al al poder judicial, al poder legislativo, a todas las instituciones del país. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ese es un caso extremo. ¿Qué es lo que yo sí veo? Que la comisión viene, como que está acá, evaluará, emitirá un resultado de sus valoraciones a la luz de sus conversaciones y quedarán en recomendaciones para la mejor vida nacional intraestatal. Yo no veo, Fernando, nada más que eso. Ya. Recomendaciones. Y recomendaciones. Y no por eso diría que el grupo de alto nivel vino solamente a deshojar margaritas. No, porque es muy difícil, Fernando, que a la luz de lo que se vive en el Perú podamos ir extremadamente a situaciones de las complejidades que te acabo de referir. El Perú tiene pugnas, sí. El Perú tiene un modus operandi polarizado, sí. Pero más allá de eso, en verdad hay democracia, funciona el sistema de gobernabilidad, tú tienes tu programa y todo el mundo lo ve y nadie lo conjetura. O sea, tenemos los
los estándares de la vida democrática como cualquier otro país, solo que vivimos pugnas. Recuerda, la crisis peruana no es una crisis económica, es una crisis política, que es distinto. Y claro, siendo política, afecta porque tiene consecuencias en otros ámbitos de las relaciones internas y las relaciones internacionales del Perú. Yo aspiro y espero, Fernando, que en verdad, después de la visita del grupo de alto nivel, nos miremos a la cara los peruanos y digamos si realmente estamos o no en el camino correcto. Debemos buscar humo blanco y sentarnos en el acuerdo nacional. Hay que activarlo, para eso fue creado, y sin ningún tipo de complejo ni prejuicio, buscando que el Perú realmente pueda encontrar ese camino que en los últimos 5 años tenemos que ser claros, con presidentes renunciantes, renunciados, vacados, de Congreso cerrado, presidente de transición. Todo eso que hemos vivido en los últimos años nos ha retrotraído, nos está bajando los decibeles de nuestra propia vida democrática. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer un mea culpa y pensar que si no mejoramos nuestro clima político, Fernando, ese crecimiento económico esperado, aspirado, no lo vamos a conseguir porque nuestra clase política no se está elevando como quisiéramos para dar el paso que el Perú requiere. Ya, ahora, pero esta crisis empezó básicamente, Perú siempre vive en crisis, ¿no? Pero no, digamos, hemos llegado a un punto en el cual la crisis empieza con el gobierno de PPK y ese enfrentamiento con Keiko Fujimori, que en el interín tiene, además de vacancias, un tema que es la pandemia, y que ya a esta altura sí tiene un ribete económico, porque la gente está sintiendo en el bolsillo una crisis económica que se dé en el mundo, que trata de controlarse en el país, pero creo que ya ven a los políticos como los responsables de la falta de dinero y la crisis que actualmente enfrentan las familias en el Perú. Fíjate, Fernando, yo creo que estamos entrando en una etapa en la que si verdaderamente no entramos en la madurez que nuestro destino inmediato requiere, nos convertiremos en una sociedad nacional con una clase política que en su ecuación nos dará como resultado la segunda prosperidad falaz. ¿Qué significa eso? Que estaremos entrando en una etapa en la que hemos perdido tiempo, teniendo tantas cosas buenas para poder despegar, casi como en los tiempos del guano y del salitre, donde perdimos tiempo y fue la primera prosperidad falaz. Tenemos que tener mucho, pero mucho recato en mirar lo que se nos viene. Hemos tenido 3, 4 décadas distintas y nuestra apuesta para buscar una gobernabilidad y una vida nacional en verdad de vanguardia, no lo hemos conseguido porque no hemos puesto esos objetivos, esas metas, y eso es lo que hoy día estamos viendo, con una incertidumbre en nuestra vida nacional, donde las reglas son las pugnas, fuego cruzado, y perdemos tiempo y no permitimos que el Perú realmente esté en esa vida internacional. Yo acabo de llegar del exterior ayer, en verdad que la gente mucho pregunta qué es lo que pasa en Perú, y no hay un ¿Y puedes explicarlo? Túnel con una salida realmente de esperanza. Y disculpa, cuando alguien en el extranjero te pregunta qué pasa en el Perú, ¿lo puedes explicar? Bueno, qué complejo para nosotros, porque Fernando. Hace unos años nos sentíamos orgullosos de lo que pasaba en el país, más allá de la política económica y todo, porque teníamos a fiscales y gente actuando de manera independiente
en el Perú y de afuera nos decían, oye, qué bien el Perú que encuentra corrupción, procesa a sus expresidentes políticos y lleva acciones. Y hoy volteas y dices, oye, ¿qué le pasó al Perú? Es muy complejo e incómodo explicar afuera lo que pasa en nuestra vida política interna. Pero nosotros tenemos que siempre tener por delante la bandera de la patria y siempre buscar el control de daños, Fernando. Somos peruanos y tenemos que pensar en nuestro país. Y creo que, sin embargo, ese control de daños también se agota. Es necesario que, en verdad, pensemos seriamente en que si no le ponemos punche a nuestra actitud política, no vamos a encontrar ningún derrotero. Mira, lo más que se pueda creer en el continente es que viene un grupo de alto nivel porque nosotros somos incapaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos. ¿Te imaginas eso? ¿No? ¿Te imaginas que venga un grupo de alto nivel respetable, muy respetable, pero que se tenga que reunir con todos los actores de la vida nacional? Digamos, ¿dónde está nuestra capacidad para poder reaccionar como miembros de un Estado-nación construido en nuestra historia? Como decía Julio Cockler, no somos capaces. Y todo eso afecta, Fernando, todo eso afecta a la vida peruana. Ahora, en las últimas horas, el Congreso aprobó el viaje del presidente a Chile y no a México. ¿Cómo evalúas esa decisión? Porque el gobierno, en su alocución hoy en Palacio, le va a decir, en las últimas horas el gobierno ha solicitado permiso para el viaje de Castillo y le han negado México y le han aceptado Chile. ¿Cómo analizas esa decisión del Congreso, uno? Y dos, el gobierno en la exposición que le hace hoy a la OEA al decir no me dejan gobernar, uno de los puntos va a ser este. Bueno, primero decirte, Fernando, que como muy ligado a la vida internacional, yo creo que los jefes de Estado siempre deben salir. Creo que es muy malo que el presidente esté ausente de la vida internacional. Él personifica a la nación, nos representa y debería estar presente porque él conduce, dirige, lidera la política exterior. Entonces, en eso sí me sostengo siempre. Y claro, no viaja a México para recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Eso es letal y es fatal. Y claro, sí viaja a Chile. Entonces, habría que preguntar al Congreso de la República cuál es la vocación que ha tenido para diferenciar la vida internacional de dos espacios importantes para el Perú. Yo creo que el Perú y su jefe de Estado, más allá de su vida política interna, polarizada, no deberíamos mezclar las dos cosas. Yo siempre he tratado de diferenciarlas. Y nuestra vida internacional debe ser una cuerda que debemos mantener la pétrea. Pero es evidente de que si el presidente otra vez ha tenido esta negación para salir a México, una salida al exterior, en verdad que eso quiere decir que la producción de la Cancillería no está convenciendo al Congreso de la República. Y estoy hablándote del propio canciller. Claro, o sea, sí. el canciller está desgastado. Y como está desgastado, comprenderás que además hay un proceso de interpelación, con un proceso de interpelación en marzo, que todavía no se han tomado decisiones y hay intención de quererlo censurar, entiendo. Entonces te imaginarás, puede tener algún sentido que no le hayan dado permiso al presidente para viajar a México. Entonces, por eso te digo, el canciller ha entrado en una etapa de desgaste y allí eso colisiona con los intereses
que el propio jefe de Estado tenga en la vida internacional, no haber ido a PEC, Fernando, y ahora que no va a la reunión de la Pro Tempore en la Alianza del Pacífico, es realmente letal para los intereses del Perú. Y esta Alianza del Pacífico no fue un grupo promovido por los gobiernos de derecha, con Alan García, con Piñera, si no me equivoco, México y Colombia, para contrarrestar alianzas de izquierda en el continente, porque hoy Chile, Colombia, México, Perú tendrían, entre comillas, gobiernos de izquierda. Fíjate, Fernando, esto es muy importante. La Alianza del Pacífico fue una consecuencia creadora del Perú. En la época de Alan García. Tenemos que decir, era la visión en su momento. Claro que sí. Yo creo que la Alianza del Pacífico, si algo ha tenido en su cultivo desde que fue creada, es que no ha tenido ideologización. Y ha estado, y eso es parte de su éxito. Mira, tiene más de 62 países observadores y es la 9ª economía del planeta. Cuidado. O sea, es un espacio para el Perú muy importante, donde deberíamos cuidar. Y mira el espacio geopolítico de la cuenca del Pacífico, el área del Pacífico, que es el océano y el espacio geopolítico del siglo XXI. Por eso te digo, en verdad que es muy penoso ver que el Perú no esté en una reunión de esta naturaleza donde recibiría la presidencia pro tempore. Y ahí es donde mi reflexión pasa, porque el canciller desgastado está evidentemente ya produciendo estos óbices a la política exterior que conduce el presidente Castillo. Perfecto. Miguel Ángel, te dejo un abrazo, te agradezco, gracias por estar con nosotros el día de hoy, como siempre, atentos a tus comentarios, a tus opiniones en el tema político internacional. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Chao. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores, nos ha acompañado el día de hoy haciendo un análisis de la presencia de los de la OEA en el país, y le hemos adicionado ese tema de la prohibición de viaje al presidente de la República a la Alianza del Pacífico y sí su aprobación para que viaje a Chile, ¿no?